Bueno, continuamos abordando la temática decidida para hoy, una evaluación a este nuevo Código Penal que muy pronto entrará en vigencia. Doctor Hermes Ramírez, ¿tiene algunas valoraciones a lo que ha dicho el doctor David Balbuena Pérez? Muchas gracias, licenciado Renato. En efecto, hemos apreciado todas las opiniones que ha dado específicamente desde España el doctor David Balbuena. Eso nos demuestra a nosotros que existe básicamente una campaña mediática negativa que se ha levantado alrededor de este nuevo Código Penal. Él mismo, y cito textualmente las palabras, ha manifestado de que es un Código Penal que nos pone a la vanguardia por la amplitud de conceptos y sobre todo por esos mecanismos efectivos para poder ejercer mecanismos de reparación, valga el pleonasmo, directamente al patrimonio estatal. De forma concreta, el artículo 478 del nuevo Código Penal ya le establece a usted que existe casi una gradualidad hasta de 3 escalones en forma aumentada de la pena. Es decir, hay un tipo penal básico y este tipo penal básico, según las circunstancias agravantes, se va incrementando la pena. Este delito de malversación del artículo 478 puede llegar hasta una pena de 12 años de prisión para que el funcionario malverse, tal y como le establece el monto o el techo es de 100.000 empiras. Yo creo que algunos sectores que han criticado el código en algunas valoraciones y en algunos medios de comunicación deben de ser más objetivos para hacer una lectura integral del artículo y no solamente leer un párrafo de esto que nos conviene a nosotros en función de nuestros intereses. Debemos de entender que estamos en medio de una campaña mediática. Creo que de forma histórica este Congreso que preside el doctor Mauricio Oliva ha estado comprometido con el tema de la socialización del código. A lo largo de estas 2 semanas se están realizando distintos eventos relacionados para en un lenguaje común poner en el contexto de la ciudadanía lo que significa obviamente el nuevo Código Penal. Debemos de recordar también, don Renato, y decirle a la población hondureña que este nuevo Código Penal, tal y como está redactado, como lo ha referido de igual forma el doctor David Balbuena, sí establece ciertos parámetros de avance, esencialmente en los nuevos conceptos de justicia restaurativa, para devolverle más efectivamente a la víctima en varios delitos. Usted va a ver esta realidad, por eso nos asombra cómo estos documentos que se han girado y que muchas personas han tenido el acceso a ellos, son documentos que no son redactados por abogados que son penalistas, son documentos redactados por abogados que forman parte de otras áreas, y aquí hay un concepto bien básico que popularmente se dice: zapatero a tus zapatos. Cuando usted tiene un problema del corazón, no va a buscar usted a un médico, especialmente ortopeda, para que lo pueda atender. Entonces, cada profesión existen especialidades. En este tema del nuevo Código Penal, de forma técnica y de forma objetiva, las personas dentro de las cuales tenemos una formación en las ciencias penales, tenemos que vertir estas opiniones, no dejarnos llevar por esos documentos subjetivos, como bien se lo ha dicho del doctor David Balbuena de forma frontal. Resulta bastante, en este caso, impresionante cómo emiten palabras o conceptos como pírrico, cuando usted ve y verifica que el artículo 478 le puede establecer agravantes o circunstancias propias en estos tipos penales. Yo sí considero, que también es algo importante aclarárselo a la ciudadanía, que el Ministerio Público hace un nivel de inversión en la investigación de los delitos. ¿Cómo usted puede hacer un nivel de inversión en la investigación de delitos cuando los montos malversados no superan los 100.000 empiras? ¿Cuánto significa? ¿Cuánta inversión se da en estos procedimientos? Y mucho más, también hay un costo dentro del sistema de justicia penal para perseguir estos juicios. Entonces, usted se encuentra realmente en un momento histórico en el país, porque nosotros podemos, a raíz de la implementación del código, priorizar aquellas conductas que efectivamente causen un daño al patrimonio estatal y llevarlo a la óptica del sistema de administración de justicia por un tema de economía procesal. Usted ve el Código Penal en distintas conductas, no existe una disminución de penas, como se ha dicho, que de forma significante las penas se desploman. Ya el Código, como se lo ha demostrado, tiene sus agravantes. La ciudadanía debe de entender que la redacción, la lectura del mismo, tiene que ir en función de una lectura integral tanto de sus agravantes como de aquellos conceptos que se encuentran en la parte general.
Estas cosas también pasaron en la discusión a lo interno del Congreso. Los diputados que participaron específicamente hicieron las aclaraciones correspondientes. Creemos nosotros que esta campaña que se ha levantado mediática pues tiene sus intereses. Recuérdese usted que hay organizaciones en el país que reciben fondos internacionales precisamente para demostrar o para tomar estas posiciones directamente en los medios de comunicación, porque necesitan vender, esa es parte de la publicidad, pero debemos de nosotros ser objetivos en relación a quiénes son los que están detrás de esto, porque sí creemos que no son sectores que están dando una opinión totalmente objetiva en relación al nuevo código. Bueno, yo diría, abogado, y voy a presentar los nombres, por ejemplo, de los que han elaborado este estudio al que yo me remito, este estudio y análisis. Estoy hablando, y ahí lo tienen en pantalla, por favor, Alejandrina Pineda, consultor técnico, OPCA del CNA, Ángel Edmundo Orellana, Celeste Aida Acerrato, Eduardo Yair López, Joaquín Mejía Rivera. Esos son los profesionales que han participado en este estudio. Si podemos venir acá, porque ¿qué quiero ejemplificar? Voy a remitirme al artículo 474 que ellos utilizan como ejemplo. En este momento llego al artículo 474 y lo leo. Aquí está. El funcionario o empleado público del Código Penal, y aquí también contribuye la abogada Doris Madrid. El funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Ok, viene el análisis luego. Es importante que los legisladores tomen en cuenta que a este tipo penal se le debe de agregar como sujeto activo del delito de malversación por apropiación al servidor público que por cualquier causa esté encargado de la administración, tenencia o custodia de los bienes estatales, ya que pueden haber situaciones en las que por otra causa un oficial que no tenga asignada formalmente esas facultades pueda estar a cargo de la administración de bienes estatales por delegación de dicha función. Entonces vienen y sugieren ellos cómo debería quedar este artículo 474. El funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, debe ser castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años, multa equivalente al 50% del valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Si el monto de lo malversado no sobrepasa los 100,000 empiras. 2. En caso de que sobrepase la cantidad, 100,000 empiras, incurre en las penas de 8 a 12 años de prisión más multa equivalente al 100% del valor de lo malversado, además de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión. ¿Qué es lo que le quiero demostrar con esa valoración subjetiva que usted leyó anteriormente? Ya está contenido en el artículo 481, donde habla de las disposiciones, si usted lo puede verificar en el mismo código, ya está contemplado ese manejo de fondos de un concepto un poco más amplio. Esa redacción que se propone es el mismo artículo que está más abajo, que es el artículo 478. Entonces, automáticamente, si usted lo verifica, es un problema que ellos interpretan que el artículo y el delito tiene que tener todos los elementos ahí mismo. Y la redacción del Código Penal está de forma escalonada, que tiene que analizarse en función de sus agravantes y no emitir, en este caso, calificativos peyorativos en relación a decir que debe de existir una reforma a este artículo, sugerir una reforma, cuando en efecto ya está contemplado. Solo es que usted encaje el artículo
artículo que acaba de leer con el 478 de las agravantes, que puede llevar la pena hasta 12 años, y específicamente el artículo 481 donde le da más amplitud al manejo de los fondos por cualquier tipo de persona. Entonces, usted puede ver que existe una redacción subjetiva de personas que no tienen experiencia en derecho penal, de los nombres de los colegas, amigos, compañeros, maestros, que con todo respeto nos dirigimos a ellos, porque obviamente hemos compartido a lo largo de esta vida profesional, pero muchos de ellos no tienen conocimiento del derecho penal. Ahí solamente hay 2 personas que podemos decir nosotros que fueron en algún momento, en este caso fiscales del Ministerio Público, que participaron, pero usted no puede emitir valoraciones en cuanto al tema de derechos humanos o el derecho administrativo, porque son otras áreas del derecho que intentan solucionar conflictos mediante otros mecanismos. El derecho penal es un derecho de la última razón, la última ratio. Cuando han fracasado los demás mecanismos administrativos, los mecanismos de reparación, debemos de remitirnos al derecho penal. Entonces, estas valoraciones, como lo podemos verificar nosotros, son valoraciones subjetivas que no abonan a la discusión y que generalmente, por estas campañas mediáticas que hay, están desinformando a la población. Acá, Renato, es un concepto claro de economía, cuánto invierte el Ministerio Público, el sistema de administración de justicia penal en tratar de enjuiciar a una persona. ¿Cómo va usted a enjuiciar a un alcalde por 50,000 lempiras? ¿Lo va a llevar usted a un proceso judicial que el Estado eroga grandes cantidades de dinero? Entonces ya está habilitado que si no existe una acusación formal, que si no existe un expediente, por lo tanto se le pide al funcionario, mire, aquí está la comprobación de esto, usted devuelva de forma más expedita. ¿Pero qué? ¿Queremos nosotros esperar 5, 7, 8 años después de los procesos judiciales? Entonces el Código Penal, Renato, y es algo que lo quiero llevar usted y llevar a la ciudadanía, no podemos con el ojo de la venganza utilizar las justificantes del Código Penal como una herramienta de venganza social. No debemos de ver la pena con ese sentimiento de venganza. La pena tiene que ser proporcional al daño causado, tiene que encajarse en esos conceptos básicos del derecho penal, y no podemos esperar nosotros que el Congreso va a crear una ley o un mecanismo de venganza, porque si vemos las cosas con el ojo de la venganza, entonces por supuesto estaríamos en una civilización o en una sociedad demasiado arcaica. Entonces son ejemplos claros de los conceptos que hemos expuesto nosotros para que valoremos que el Código Penal, por el contrario, representa un avance, representa la vanguardia en la redacción de los tipos penales relativos específicamente a estos nuevos que se han incorporado y los que tenemos. Si no ve usted cómo tenemos el sistema de administración de justicia penal, este código que tiene 36 años nos tiene en este problema del sistema de administración de justicia penal. Acá nos involucramos todos los abogados en ejercicio privado, nos involucramos los fiscales, nos involucramos los jueces, todos formamos parte de este sistema, y entonces Honduras no tiene un modelo de sistema ideal en el mundo del sistema de administración de justicia. Démosle la oportunidad al código, esperemos que el código, porque esa es la perspectiva, está redactada para poder ayudarle al sistema de administración de justicia penal, y que no seamos nosotros en el mundo, en la evaluación que han hecho los organismos internacionales, ninguna organización de estas le ha demostrado a usted o le ha hecho un análisis del sistema de administración de justicia. ¿Cómo puede el código ayudar al sistema de administración de justicia? Porque son dos cosas muy importantes. Se ataca más el código y no se ataca el sistema de administración de justicia, pero estamos fallando nosotros en este tema. El código que se ha propuesto, el código que ya forma parte como ley de la República, el código que ya va a entrar en vigencia el 25 de junio, va a coadyuvar precisamente a que tengamos un sistema de administración de justicia y que comience a respirar y que comience a dar esos pasos de fortalecimiento, porque no estamos nosotros en una evaluación que han hecho estos organismos internacionales. Le estoy hablando como el World Project Justice, que ha hecho una evaluación sobre cómo nos encontramos como sistema de administración de justicia, y es algo bastante delicado, Renato. Bueno, sobre este puntito del que hablaba también David Balbuena Pérez, la pregunta va para la abogada Doris Madrid. Yo quiero ejemplificarlo, el artículo 478, ya pasamos a las agravantes específicas. Dice el 478, abogada, del código que va a entrar en vigencia: los hechos a que se refieren los artículos anteriores, malversación de caudales públicos, deben ser castigados con la pena de prisión de 6 a 9 años, multa por una cantidad igual al doble o hasta 4 veces el valor de lo malversado, e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión. Si la cuantía de lo malversado o del perjuicio causado supera los 100,000 lempiras, se deben imponer las penas respectivamente previstas en cada supuesto, incrementadas en 1/3 si concurre alguna de las circunstancias siguientes. 1. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico. O 2. Los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión
Bueno, y luego viene el análisis de ese artículo. Este tipo penal resulta inadecuado, al igual que los demás tipos penales referentes a la malversación, puesto que no atienden al principio de proporcionalidad de las penas en vista de una simple agravación de 1/3 de las sanciones a penas abstractas bajas, 4 a 6 años de reclusión, y en vista de que la obligación del Estado es regular sanciones proporcionales a la gravedad y el impacto social que genera la apropiación, el mal uso y el desvío de fondos públicos en la administración, afectando a toda una colectividad. Por tanto, no sería necesario estipular situaciones de agravación, y menos aún cuando los artículos contienen penas muy bajas, como el caso que nos ocupa. Este artículo de fondo discrimina la malversación de bienes estatales de otros rubros públicos, pues todos los fondos públicos destinados a brindar servicios públicos son de primera necesidad, precisamente porque están encaminados a suplir necesidades de la población y el correcto funcionamiento del Estado, situación que representa una grave amenaza, ya que el corrupto buscará apropiarse de fondos que no se encuentren en las circunstancias citadas de manera expresa en este apartado. Mire usted, por ejemplo, la crítica que se le hace a las agravantes específicas. Esto más bien aumenta lo que es el título, la cuantía del delito básico, que es el 474, ¿verdad? Y la critican en una forma sumamente subjetiva, porque más bien las agravantes específicas le dan mayor peso al castigo del delito de malversación de caudales. A ese artículo 278 tiene que ver usted el 32 de la parte general del Código Penal, que son ya las agravantes que tiene para cada delito. Si dice circunstancias agravantes comunes como las siguientes, no lo vamos a ver, ¿verdad?, a leer, pero esto más bien aumenta la cuantía del castigo del delito de malversación de caudales públicos. Pero por el contrario, el comentario es criticarlo, y es una crítica que se respeta, pero no se comparte definitivamente, porque es excesivamente subjetivo y no va al título. Y luego dice sobre cómo se incrementa 1/3 y sobre qué tipo de hechos. Ahora miremos, por ejemplo, el valor histórico, cultural o artístico. Luego, los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad. ¿Qué son servicios públicos? Todos los que los ciudadanos necesitamos. Luego, en esto, no solamente es entrar en lo que es la crítica de este agravante, sino que también entrar al 481, que es la sumatoria, disposiciones generales, que estas disposiciones generales suman a lo que es el castigo, la cuantía del delito básico. Pero aún así llevan más adelante el 508, que son agravantes específicas. Esto hace una sumatoria al delito básico, o sea, que el castigo de los delitos de la administración pública son fuertes, son más fuertes, y no como lo dice el análisis. Mire usted lo que dice: las penas previstas en este título son todos los delitos de la administración pública. Pueden incrementarse hasta un máximo de 1/4 cuanto concurra alguna de las situaciones siguientes. 1. Se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. Regresamos nuevamente al tema del servicio público. Servicio público no es luz, no es agua. Son todos los que presta el Estado con nuestros impuestos. Y dice, luego también 2, los hechos se cometan en el seno de un grupo delictivo organizado. Por primera vez también en los delitos de la administración pública se castigan los actos preparatorios. En la ley antigua, los actos preparatorios eran según la tipología, los mencionaba, como ser la conspiración, proposición o provocación para cometer delitos contra la administración pública. Deben ser castigados con las penas correspondientes, reducidas en 1/3. De este otro artículo no dicen nada, Renato. Las críticas, porque las críticas deben ser constructivas para que sumemos,
El derecho penal es para los 9 millones de habitantes, no es para un sector. Colaboración eficaz con las autoridades. Tanto se ha discutido de que queremos la ley de colaboración eficaz, que no se contesta, y aquí está. Dice, colaboración eficaz con la administración pública. Pueden rebajarse las penas a imponer hasta un máximo de 2/3 si el culpable de los hechos tipificados en este título colabora de manera eficaz con las autoridades para prevenir la comisión de delitos contra la administración pública o atenuar sus efectos para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos para la identificación, persecución y procesamiento de otros responsables. Le pongo un ejemplo. Una persona no ha iniciado el proceso, regresa a los caudales, al Estado, que esa también es la misión de la ley del Tribunal Superior de Cuentas al hacer sus investigaciones y la rendición de cuentas, que existe la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? El resarcimiento. ¿Cuál es la responsabilidad administrativa? Es revisar los actos administrativos. Pero si esa persona que devuelve los caudales se acoge al 510 y entra en el proceso de colaboración eficaz, entonces quiere decir que la investigación del delito y el castigo va a tener mayor efectividad. Pero esas cosas no se dicen, Renato. Se dicen, como tal indicaba el doctor Balbuena, en forma sesgada. Pero sumado a eso, todavía tenemos en esas agravantes específicas, ¿verdad?, que atañen a todos los delitos de la administración pública. Y esas agravantes específicas, nos vamos al 32 del Código, que son las circunstancias agravantes, o sea, la parte especial del Código Penal en relación a la parte general del Código Penal. Entonces, no es cierto, como se dice, que definitivamente las penas están en rebaja. Si hacemos los cálculos, no es así. Bueno, y termino este segmento con el doctor David Balbuena Pérez. Sí. Cuando estas organizaciones como el CNA, en su momento la Maxi, han sido del criterio que hay que dar el ejemplo en el combate a la corrupción con el establecimiento de sanciones penales adecuadas con este flagelo, y este es un puntito donde veo yo está la controversia, y deben desaparecer aquellas disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando el autor de estos delitos devuelve los haberes apropiados al Estado. Lo que yo... Permítame algo que me faltó, Renato, y disculpe, no solamente en este tipo de malversación se encuentra, usted también lo encuentra, y que eso, yo tuve la oportunidad de participar en la formulación del Código Tributario, que era una ley, era un artículo que estaba fuera del Código Penal, pasó a ser parte del Código Penal, como varios delitos de leyes que han estado dispersas. Usted lo tiene en el 431 del Código Penal, y en el párrafo final dice: queda exento de responsabilidad penal el obligado tributaria que proceda al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria con sus recargos e intereses antes de que el Ministerio Público presente requerimiento ante el órgano jurisdiccional competente. Ahora, eso el nuevo Código Penal. Ya estaba en el Código Tributario, nos pasamos aquí. Pero veamos un poquito lo que es la Ley de Municipalidades. En la Ley de Municipalidades tiene, o sea, los alcaldes son servidores públicos, y los alcaldes tienen el beneficio del antejuicio. Y luego, en el reglamento de la Ley de Municipalidades, dice en el artículo 29 que los miembros de las corporaciones municipales podrán ser removidos de sus cargos, y dice: por malversación de la hacienda pública comprobada mediante informe definitivo y firme del Tribunal Superior de Cuentas. Las corporaciones municipales no son clases privilegiadas, la ley tiene carácter general, de la misma forma que la Ley de Municipalidades, que data del año 90 y estamos en el 20,
De esa misma forma, los delitos de la administración pública tienen que pasar por el derecho administrativo sancionador previamente. Ok, retornamos entonces para terminar el segmento con el doctor David Balbuena. Deben desaparecer aquellas disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando el autor de estos delitos devuelve los haberes apropiados al Estado. Adelante, doctor. Bueno, varias cosas. Lo primero es que sobre lo que estaban hablando antes, quiero recalcar una cosa. Cuando han hablado de las agravantes, que sigue estando sesgado, que hablan del incremento en 1/3 de la pena del 474, que es de 4 a 6 años, el incremento en 1/3, que por cierto, tocaría la pena en 8 años, por la malversación, que tampoco es que sea tan leve. Son penas altísimas. Y es de 4 a 6 años, se coloca en 8. Pero es que no menciona la agravante que hay antes de esas dos, la general, que es que llega la pena de 6 a 9 años, multa por cantidad del doble y hasta 4 veces más, e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena si supera los 100.000 empiras. O sea, tenemos este supuesto. Tenemos una persona que ha malversado 100.000 empiras o un poco más. 100.000 empiras, ¿vale? Entraría dentro. Supera 100.001 para que lo supere. Resulta que le podemos poner una pena de 9 años de prisión, le podemos poner una pena de 18 años de inhabilitación absoluta, ¿sí? 9 años de prisión. ¿Más la multa? Inhabilitación absoluta en la que no puede ser funcionario más durante todo este tiempo. Y cuando termine, no es que recupera su puesto, es que tiene que volver a concursar si quiere volver a estar en la función pública, pues ya veremos si lo consigue. Y además tiene que pagar 400.000 empiras de los 101 o 400.004, porque es hasta 4 veces más. Y además se le dice, mire, devuelva usted los 100.000 empiras que además robó, que se quedó. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. El que devuelve los 100.000 empiras, ¿para qué los va a devolver si tiene que cumplir 9 años de prisión, 18 años de inhabilitación absoluta y tiene que pagar una multa de 400.000 empiras? ¿Para qué va a devolver esos 100.000? A no ser que le digan, mira, si devuelves los 100.000 empiras te rebajaremos un poquito la pena con la atenuante de reparación del daño de la parte general del 31. Pero si lo devuelves antes de que haya empezado el proceso, te rebajaremos todas las penas en 2/3, que eso no significa que te vayas a ir tampoco de rositas. Pero es que además sé que la pena puede ser, todavía le digo más, si la pena es de 6 a 9 años, porque supera los 100.000 empiras y además recae sobre bienes públicos de valor artístico, cultural, histórico, recae sobre cosas de primera necesidad, que no es simplemente el dinero, sino cosas esenciales para la vida, recae sobre la salud, sobre institutos de previsión social que dejan a la gente indefensa frente a enfermedades, frente a la atención del público. Sobre esos bienes, además, son de los 9 que hemos puesto antes, 1/3 más. O sea que podría llegar a los 12. Y incrementaríamos también la pena, la multa, incrementaríamos también la inhabilitación, todo en 1/3. Pero ¿esto qué es? O sea, lo que yo digo es, están incurriendo en una interpretación errónea de la norma que analizan en ese informe, sesgada por supuesto, pero también errónea. No sé, cualquier penalista les dirá lo mismo que yo con la norma en la mano. Bueno, vamos a lo otro. Sí, una cuestión más, lo de la ejemplaridad, de que hay que dar ejemplo con las penas. Oye, eso es la teoría de la teoría de la coacción psicológica, eso de dar ejemplo con la pena para que el resto se atemorice. Críticas ha habido a esa teoría de todos los filósofos, empezando por Hegel, ¿no? Que decía que ejemplificar con una persona para que el resto se atemorice es como cuando una persona, como si fuese un palo, del que le amenazas al perro para que no ladre, atentando contra su dignidad. Las penas no están para dar ejemplo ya, eso era en el siglo XVIII y a principios del XIX, ni siquiera ya a finales del XIX.
con las corrientes humanistas que se imponen en el mundo, lo digamos tampoco ya en el siglo XX, en la segunda mitad, cuando las constituciones acaban con los estados totalitarios y sobre todo las democracias imponen que el fin de la pena no tiene que ser ejemplarizar para que el resto se atemorice. El fin de la pena tiene que ser proteger bienes jurídicos, lanzar un mensaje normativo de prevención general, normativo, de que la norma está vigente, de que se abstengan de delinquir porque hay una norma jurídica que se les va a aplicar a todos por igual y sobre todo que esa persona no lo vuelva a hacer. Reinserción social y readaptación. Esos dos aspectos están en la Constitución Nacional de Honduras y en el Código Penal nuevo. No sé, perdónenme, pero... Bueno, después, lo último, deben desaparecer las disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando se devuelve lo robado. Vamos a lo mismo. Artículo 479.2. Las penas previstas en el artículo anterior pueden ser rebajadas hasta en 2/3, significa que rebajaríamos 2/3. Si la pena que le ponemos es de 9, se quedaría en 3. Y lo mismo con las penas, rebajamos 2/3. Si antes de dirigir las investigaciones contra el autor, el sujeto ha devuelto el bien o ha reparado el daño causado. ¿Esto qué significa? Pues que se prefiere recuperar los activos que están siendo malversados, recuperar el dinero que está perdido, que hace mucha falta para el país. Prefiere eso a que pase todo lo demás, que le impongamos las penas en su extensión total y que el dinero no se recupere. Porque el otro, ¿qué incentivo tiene para devolver el dinero? Solamente va a tener el incentivo de devolver si va a obtener algún beneficio, porque si no, es así. Mire, usted ha malversado 100.000 empiras, le tocan 9 años. Digo, ¿y si los devuelvo? Dice, ¿le tocan 9 años también? Pues no los devuelvo. ¿Pero esto no les parece lógico? ¿Y qué es lo que se prefiere? ¿Tener a la gente en la cárcel y no recuperar el dinero? ¿O se prefiere recuperar los activos y además castigar también a la gente, pero con una intensidad un poco más baja, posibilitando así que se recupere por lo menos? Es que estos son corrientes político-criminales que están ya prácticamente en todo el mundo y que son una lucha eficaz para combatir la corrupción. Esto, para reparar el daño. Yo esto considero que no hay prácticamente ya nadie que lo cuestione. La validez, la pertinencia de estos métodos, de estos mecanismos, frente a monopolizar la reacción punitiva estatal, la reacción estatal jurídica frente al fenómeno criminal, a través de únicamente privaciones de libertad, que además le cuesta dinero al Estado.